El día 20 Venezuela va a tener una gran fiesta. Vamos a derrotar al autoritarismo. Vamos a derrotar a este gobierno de signos dictatoriales. Y esa fiesta de Venezuela será una fiesta de la comunidad internacional. Y nosotros seremos reconocidos por el mundo. E iniciaremos un proceso de restablecimiento de las relaciones con la comunidad internacional, especialmente con nuestros socios comerciales. Los Estados Unidos, Colombia, España, con todos. Porque este gobierno se convirtió también en un carrito chocón, anda peleando con todo el mundo. Y en ese esquema, en tales circunstancias, entonces hay una crisis también interna de Venezuela, pero que está afectando a buena parte de la región, el problema migratorio. Este no es un gobierno que habilita la diplomacia para buscar acuerdos que permitan de verdad iniciar un proceso de recuperación donde necesitamos de todos y donde no hay que tener complejos ideológicos. El gobierno insiste en decirle al mundo, aquí no hay crisis humanitaria, por Dios, si se está muriendo la gente de hambre y se muere de mengua y no hay servicio, hay una crisis sanitaria en curso, no hay empleo. Este gobierno acabó con la clase trabajadora y acabó con el salario. Y además de eso, lamentablemente para nosotros, este gobierno sigue regalando petróleo. Y este gobierno hoy, frente a esa realidad humanitaria del país, entonces dice, no, nosotros le cerramos las puertas a lo que pudiera ser un canal humanitario. Es una gran irresponsabilidad. Ahora, la comunidad internacional tiene su mirada puesta en Venezuela. Y nosotros vamos, desde ese día, en el nombre de Dios, desde el día 21, comenzamos a recorrer el mundo para decirle, el nuevo gobierno de Venezuela es un gobierno de visión amplia, un gobierno verdaderamente progresista, un gobierno que promueve la unidad, pero también es un gobierno de salvación nacional, si Dios quiere. Candidato, buenas tardes, ¿cómo está? Son varias preguntitas. La primera, conocer su reacción tras lo ocurrido el día de ayer con estos diputados de Un Nuevo Tiempo que ahora pues renuncian a ese partido y se anexan al Movimiento Pro Ciudadanos, incluyendo a Timoteo Zambrano, quien además ayer manifestó públicamente que votaría por usted. La segunda pregunta sería también conocer su opinión con respecto a lo dicho por Juan Pablo Guanipa también el día de ayer, en relación a que él no solamente insistía en pedirle que usted dejara la carrera presidencial, sino además le recordaba que usted no era el candidato electo por la oposición, porque no había sido candidato electo ni por consenso, ni por primarias, ni siquiera por encuestas. Y la última pregunta, un poco relacionada a lo que le preguntaba mi colega con el tema de la comunidad internacional, porque mañana inicia la Cumbre de las Américas y se reitera el llamado a no reconocer las elecciones, y ayer también el Parlamento español aprobaba una moción en donde también se le pedía al gobierno español no reconocer las elecciones del 20 de mayo. Ok, te voy a comenzar por el caso del señor diputado Guanipa. ¿Tú crees que yo en esta tarea tan importante por el país donde la gente se está muriendo de hambre le voy a dedicar esto a ese comentario tan subalterno? Perfecto, mis respetos hacia él. Ahora, en el caso que sí merece un comentario, los señores diputados es parte de la bola de nieve que comienza a sentirse en el país. Es parte del encendido de la pradera que comienza a iluminar el camino de muchos y donde allí serán importantes más las coincidencias que las diferencias. Yo he dicho, mis adversarios no están en la mesa de la unidad democrática, tampoco en el Frente Amplio. Ellos pueden tener un enfoque distinto al mío en cuanto a la asunción del elemento estratégico, que no es otro que cambiar el gobierno. Pero mi adversario es Nicolás Maduro y su gobierno. Mi gran adversario son los problemas del país. El gran adversario de ese gobierno también es el hambre.
¿Qué han hecho estos diputados? Interpretar el sentimiento de la mayoría del país, habilitar la lógica, el sentido común, la racionalidad de la política. Eso es lo que están haciendo los diputados. Y es lo que venimos haciendo por toda Venezuela. Es posible que a nivel dirigencial, seguramente hay un lineamiento, en algunos casos abstencionista. Pero ¿ustedes creen que eso es lo que está sucediendo en las bases? Yo me reúno en todos los estados con la militancia y con buena parte de la dirigencia de Voluntad Popular, de Primero Justicia, de Acción Democrática y de Un Nuevo Tiempo. Es la bola de nieve, es la pradera que comienza a encenderse. Y eso no lo va a detener nadie, ni siquiera, con todo respeto a los que insisten en esto, querida amiga del diario, del Estímulo, a los que insisten en no vamos a reconocer la realidad de las circunstancias y la práctica será otra en el país. Este será un gobierno reconocido por el mundo. Y vamos a recibir, olvídense eso, que si la Asamblea Nacional Constituyente, que si te van a entregar en enero, olvídense de eso. Esos son cuentos de camino. Un gobierno como el nuestro, que se expresa en la realidad de la gente y la gente se expresa en él, será desconocido. Si hay una mayoría de voluntades de millones de venezolanos, lo van a desconocer. Caigamos a mentira. Este gobierno le va a dar no solo legitimidad, sino reconocimiento a Venezuela como referente democrático del mundo en el marco de las diferencias, de la pluralidad, de la diversidad regular que debe existir en esas relaciones en la comunidad internacional. Eso en atención a tus tres preguntas. Para mí importante, determinante, ese paso que dan los 10 diputados y mi reconocimiento de siempre, además, mi sentimiento de amistad y respeto hacia Timoteo Zambrano, así como le expreso lo mismo a mi amigo Henry Ramos Alú, a mi amigo Enrique Capriles Radosky y a todos mis amigos de la Mesa de la Unidad Democrática, porque yo no veo la política desde la enemistad, eso no existe. En la política se puede tener diferencia, eso hay que verlo como algo normal, pero en la política no hay enemigos. Yo no veo enemigos en la política hay adversarios. Y en esas diferencias, en la concepción del ejercicio de la política, pero está bien, bienvenida a la diferencia, pero yo estoy seguro que más temprano que tarde vamos a coincidir y vamos a sumar y vamos a salvar a Venezuela. Amigo candidato, por acá, John Ramírez de Beca Mundial. La primera pregunta tiene que ver con el tema de la dolarización como moneda circulante en el país, cómo hacer ese tema. El segundo tema tiene que ver con aquellas personas que están promoviendo, digamos, esa política económica contra Venezuela. Si va a haber una medida de llegar usted a ser presidente de la República en base a eso, según las leyes de la República, sancionan quienes usurpan identidad. En este caso, hay diputados que están promoviendo esas acciones contra Venezuela. Y tercero, de resultar ser candidato, o sea, digamos, electo, reconoce la Asamblea Nacional Constituyente como poder superior. Mira, aquí de lo que se trata es que una voluntad expresa de la mayoría del país ponga allí el acento en una alternativa que debe dar soluciones concretas a los problemas de la gente en el descontrol político que tenga el gobierno. La Asamblea Nacional Constituyente es un mecanismo del ejercicio de la política del gobierno que, en mi criterio, no ha tenido todavía ningún reconocimiento en su legitimidad, ni interna ni internacionalmente. El gobierno lo ha habilitado en su momento en un proceso electoral, que en mi opinión, yo estoy convencido que ahí no asistieron más de 2 millones de personas. Pero me disculpan el término, pero en un proceso electoral, yo contra yo, discúlpenme, he allí precisamente uno de los elementos a vencer en estos procesos electorales. Hermano, los centros, el resguardo de la voluntad de la gente en la expresión a través del voto. Entonces aquí
hay planteamientos que son superiores. El tema de la dolarización que tú refieres tiene que ver con una realidad práctica de calle. Todo está dolarizado en el país. Todos los bienes, todos los servicios, o digamos algunos servicios que no son subsidiados precisamente por el Estado en esa política clientelar, en esa política populista y en aquello de seguir generando mayor presión para que la inflación siga siempre en los niveles que estamos conociendo hoy en el país. Se trata aquí de dolarizar los salarios. Se trata de ponerle un parado, un freno en seco a la hiperinflación. Y la única medicina para eso, la dolarización. Se trata de rescatar el poder de compra del trabajador a través de salarios verdaderamente dignos. El salario hoy en dólares en Venezuela es de 4.5 dólares y el promedio en Latinoamérica está entre 300 y 400 dólares. Ahora, la realidad en la práctica es esa. Bueno, también te le pone un freno a la corrupción, porque elimina también en seco el control de cambio. Y esa política perturbadora, generadora de desconfianza y que además privilegia a algunos grupos. Y de allí los altos niveles de corrupción. Se acaba eso de la falta de efectivo, porque no se está planteando aquí una moneda exclusiva, sino una moneda de cierto peso. Lamentablemente el gobierno acabó con el bolívar, lo pulverizó. Y después sale con esto de agregar 3 ceros porque ahora viene el soberano. Mentira. Esa es una gran mentira. Aquí de lo que se trata es de que pueda haber una moneda fuerte que tenga legalidad en su circulación, para lo cual, por supuesto, hay que hacer algunas consultas y hay que hacer reformas, etcétera, pero que pueda coexistir con el bolívar en una especie de caja de conversión y donde no solamente las transacciones, no solamente el salario, sino las transacciones y también los ingresos del Estado venezolano en dólares, pero donde podamos revisar todos los tabuladores. Yo tenía un ejemplo por aquí del caso de los profesores universitarios y estamos preparando cómo sería el tabulador, por ejemplo, del sector educación, del sector salud. ¿Cuál sería el planteamiento de la dolarización en salarios del sector policial, incluso del sector militar? Hoy un subteniente recién graduado o un, llaman, ¿cómo se llaman? Primer teniente, no gana con Cestatí, que creo que no llega a 3 millones. Bueno, vamos a ver la realidad de ese teniente y su familia. Y si quieres revisamos, yo tengo aquí así a grandes rasgos, fíjate, solo un ejemplo, hermano. Y después podemos revisar aquí también, porque también tenemos tenemos las estadísticas de cómo Venezuela no solamente regala petróleo, sino cuánto incide, cuál es la incidencia de esas regalías al exterior en dólares a Venezuela y cómo pudiéramos habilitarlo. ¿Dónde están hoy los ingresos petroleros? Pero ¿cuál es la razón por la cual no tenemos los mismos ingresos petroleros de hace 4 o 5 años atrás? Donde se producían 3.800.000 barriles diarios y ahora se producen 1.600.000, pero regalamos 100.000, se regalan. 90 y pico de mil de barriles se regalan diariamente en el marco de los convenios de Petrocaribe. Y hay deudas allí de miles de millones de dólares en esto de buscar votos en la OEA, en Naciones Unidas, mientras la gente se muere de hambre y mientras la gente cobra aquí salarios de hambre. Fíjate un profesor universitario, así a grandes rasgos. Yo aquí no veo bien, pero fíjate, por ejemplo, un profesor universitario hoy gana 11.49 dólares a tiempo completo. Profesor universitario. Echemos números, pues. Ahora, ¿cuál es el planteamiento nuestro? Un profesor universitario tiempo completo, de manera progresiva, debería recibir, cuando digo de manera progresiva, eso está asociado a otras políticas. No es que la dolarización es la panacea en la resolución de los problemas económicos del país. No. Allí se trata también de rescatar la industria petrolera. Hay que despartidizarla, hay que abrirla a la inversión, generar seguridad jurídica
para que puedan haber alianzas estratégicas para ir recuperando la producción petrolera progresivamente. En la misma medida que produzcamos más petróleo, vamos a tener más ingresos de dólares. Hay que hacer una revisión profunda, hermano, en cuanto al planteamiento de reestructuración de la deuda externa, porque no podemos, en el marco de una crisis como la que vive Venezuela, no se puede seguir pagando capitales e intereses a la deuda, pero podemos renegociar para que haya una postergación de pago por lo menos a 5 años y esos recursos inyectárselos a la economía. Hay que dejar los complejos ideológicos y pensar que solo vamos a resolver eso sobre la base de nada que produce Venezuela hoy día frente a la crisis que ha generado el gobierno. Hay que recurrir a entes multilaterales, de los cuales, por cierto, Venezuela es parte, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, la Corporación Andina de Fomento, el Fondo Monetario Internacional, y hay que inyectarle recursos a la economía. Y hay que revisar todos los procesos de esas expropiaciones, todos esos procesos donde confiscaron, expropiaron, ahí está en la cementera, ahí está Euroisleña, acabaron con el aparato productivo. Tienes que inyectarle recursos porque tienes que regresar esas titularidades de esas empresas y de esas fincas a sus propietarios originales, pero debe haber una indemnización del Estado para que las mismas se puedan reactivar. Y así es como podemos hacer que nuestros muchachos regresen, si les damos oportunidades, si podemos emular aquello que hicieran por allá en la década de los 80 y 90 con aquella extraordinaria fundación, el Plan de Becas Gran Mariscal de Ayacucho. Y si logramos rescatar, en el nombre de Dios, aquel INSE para la preparación para el trabajo. Yo soy egresado del INSE. Y las escuelas técnicas, yo también estuve aquí en una escuela técnica por aquí en Agua Blanca, en Huigüe. Y estudié allí en el Enrique Bernardo Núñez, y estudié en el José Austria, y en la Escuela Trinidad de la Isabelica. Y estudié aquí en Los Colorados en el INSE. Y trabajé en el Faro de Valencia. De tal manera que no nos vayan a echar cuenta a nosotros y vayan a decir que Henry es un capitalista, que olvídense de eso. Aquí conmigo no hay eso de atacar por allá, un cifrino, olvídense de eso. Yo soy de aquí mismo. Y ahora, eso no quiere decir que tú no hagas el planteamiento claro, objetivo, sincero, de revisar lo que haya que revisar en el campo de la economía, repito, que es el verdadero problema. Ahora, para trabajar la economía, tienes que estabilizar el país. Tienes que generar condiciones de gobernabilidad. Y eso pasa por pacificar el país. O sea, demanda una verdadera negociación política, no estas caricaturas que hemos tenido de negociación. Una verdadera negociación, donde hayan acuerdos incluso para hacer revisiones a la Constitución, revisiones del marco jurídico. Eso tiene que ver también con la garantía del respeto a la propiedad privada. Que haya garantía y seguridad jurídica para esas inversiones que pudieran venir a Venezuela. Y eso tiene consigo una carga importante también en lo político. Una democracia no puede llamarse tal con presos políticos, pero tampoco con persecuciones, tampoco habilitando la retaliación, el acorralamiento al otro por pensar distinto. Decía Américo Martín, cosa que comparto y que la he expresado en distintos puntos del país. Dice Américo Martín que los perseguidos de hoy no nos convirtamos en los perseguidores del mañana, que no apelemos a esa mala práctica que nos trajo a donde estamos, la polarización, todo en blanco y negro, habilitar el criterio de la guerra para la política. O sea, eso de vernos como enemigos, si piensas distinto a mí, yo voy a ver cómo te aplasto. Un país en el marco de una situación de confrontación, de contradicción permanente, de pelea, nunca puede avanzar. Y Venezuela requiere estabilidad política, estabilidad social, verdaderos niveles de gobernabilidad para poder tomar esas grandes decisiones de la economía. Y de allí las decisiones también para abordar, bueno, las carencias de los sectores más excluidos de la población, de los sectores más vulnerables. De allí la propuesta para el debate. Pronto van a tener ustedes aquí a Francisco Rodríguez. Ya están trabajando más de 350 profesionales de diversas áreas. Petróleo, economía, social, seguridad, servicios, las empresas básicas,
de Guayana, ¿ustedes saben cuánto estaba operando las empresas básicas? 6%. ¿Y saben las cementeras expropiadas cuánto están produciendo? El 30%. Y las propias empresas aquí de Carabobo están a su mínima capacidad. No hay materia prima. Y no hay materia prima porque no hay dólares. Y no hay dólares porque cayó la producción petrolera y porque el gobierno se gastó todo lo que había, que por mandato de la Constitución tienen que establecer. Yo tengo por aquí una ficha incluso, por ahí la pudiera conseguir, que tienen que establecer también todos los gobiernos el Fondo de Estabilización Macroeconómica. Es eso como la caja de respaldo frente a la crisis. Nosotros tenemos allí unas estadísticas de todos los países petroleros, como todos lograron acumular reservas, que es lo que se utiliza precisamente cuando baja el precio del petróleo. Los países petroleros apelan a sus fondos. Bueno, Venezuela tenía 12.000, se los comió toditos el gobierno. Y por eso es que aquí no hay importaciones porque no hay dólares, y no hay dólares porque acabamos con el aparato productivo, acabamos con PDVSA, acabamos con todo. Entonces lo que hacen es meterle la mano a la maquinita, que eso es uno de los efectos positivos también de la dolarización. Se acaba eso de que el déficit fiscal y todas estas dádivas, bono para acá, bono para allá, doy el otro bono, no sé qué cosa, empiezas a fabricar real. Dinero inorgánico sin ningún fundamento. Entonces por eso es que tienen esos niveles de inflación. A la final eso se convierte en sal y agua para la gente. ¿Está bien? Gracias. Candidato, ¿cómo está? Luis Vaciado, periodista Corredor del Norte. Hay algunos analistas que han planteado que usted pudiera recibir o está recibiendo muchas presiones para, ya usted lo ha ratificado, que no va a abandonar la campaña, su camino, pero que supuestamente está recibiendo vamos a decir, una tremenda fuerza para que se aparte del camino. Se va a decir internacional, grupo económico, ha recibido, no sé, amenazas incluso, por ahí se pudiera. ¿Qué nos pudiera decir al respecto? ¿Cómo están esas amenazas, si existen o no? Y lo otro, ¿qué dejaría de ser presidente, por lo menos de los programas sociales del gobierno? Le hablaría de la misión Vivienda de Venezuela. ¿Ese programa usted lo dejaría? ¿O no sé qué opina del resto de los programas? Gracias. Gracias. Miren, sí ha habido amenazas. Ahora, permítanme decir el pecado y no el pecador. Quienes me conocen saben que yo, y me disculpan este término, yo no como ese casquillo. A mí no me van a venir con eso, porque, mira, todo pareciera, les voy a echar este cuento aquí, entre nosotros. Nosotros comprometimos cuando suscribimos el acuerdo, son las verdades, y ustedes saben que la fuerza de la verdad siempre derrotará la maldad. Y nosotros siempre apelamos a la verdad, y no hay medias verdades, o es verdad o es mentira. Eso es como el que es prepotente, pues. Olvídate, el que es arrogante, prepotente, que no habilita la humildad, no tiene esa condición en sí, no la tendrá nunca, porque eso no se estudia. Tú no tienes cursos y talleres y un simposio sobre humildad y posgrado sobre humildad, eso no existe. Tal cual es la verdad. O es verdad o es mentira, no hay medias verdades, eso no existe. Ahora, nosotros fuimos a Naciones Unidas cuando concretamos en el acuerdo, Consejo Nacional Electoral aceptó los trámites para tener una observación, dijimos allí, amplia y calificada. Cuando hablamos de amplia es que puede, ojalá, Naciones Unidas, Unión Europea, Mercosur, la UNASUR, Centro Carter, la CARICOM, etcétera. Todo eso en el marco de la observación, aún a pesar, queridos hermanos, que yo hago mi diferenciación entre condiciones electorales y condiciones políticas. Son dos cosas totalmente distintas. Y para mí, las condiciones electorales, la mesa. Todo gobierno autoritario es tramposo. Nunca vamos a tener las mejores condiciones, porque es un contrasentido, pues. Si tú dices que este gobierno, el gobierno no sé qué cosa, autoritario, dictatorial, bueno, un contrasentido pensar que te la va a poner de papaya, jamás. Pero los hemos derrotado. Ahora, ¿por qué diferenciar las condiciones? Condiciones
Porque siempre es allí en los centros electorales donde hay presión a los testigos, que si el voto asistido, que si mantienen los centros abiertos, le meten mano a la maquinita, que si el paraván, que si instalan un camión lleno de comida y de nevera a menos de 50 metros. Ahí está la trampa. ¿Cómo se vence la trampa y el ventajismo? Masificando el voto y ampliando nuestro nivel de resguardo de esa voluntad popular, el padrón electoral. Y más que el padrón electoral, nosotros no le podemos dejar esto solo al partido. Ahí está el voluntariado que dirige Enrique Ochoa Antix. Y además del voluntariado, estamos trabajando en un esquema también de activismo electoral. Todos ustedes, queridos hermanos, conocen que hay abuelos nuestros que se levantan a las 2 de la mañana y están a las 3 de la mañana en una cola. Y a golpe de 10 y media de la mañana le dan 20.000 bolívares. Con eso no se compra una empanada. Pero eso es lo que le dan. ¿Cuánto tiempo invirtió ese abuelo? Estoy hablando del abuelo. ¿Cuánto invierten nuestros muchachos en la calle? La madre que anda del timbo al tambo buscando comida. Entonces nosotros decimos, bueno, no le podemos dedicar un día de nuestra vida a Venezuela. Ese día 20. Si todos salimos a votar y si todos nos convertimos en guardianes de ese voto, y es lo que estamos trabajando como campaña, y lo vamos a trabajar en las redes y vamos a abrir una página, que cada quien tome conciencia de su país, que no le dejemos esto exclusivamente a los partidos, que aquí no se trata de Henry Falcón, que aquí no se trata de un gobierno de cuotas de partidos, ni se trata de un gobierno de un presidente, que se trata de una razón de sobrevivencia, de evitar un camino en Venezuela que pueda ser desastroso y nos pueda llevar a una guerra fratricida entre nosotros mismos. De allí que entonces las condiciones electorales son distintas a las condiciones políticas. Por lo menos en los últimos 19 años nunca tuvimos, de verdad, en lo político, una oportunidad tan real, tan cierta, tan objetiva como la tenemos ahora. Yo tengo aquí la última encuesta de Data Analysis, que la tengo por aquí. Las comparto con ustedes. Este es el reflejo de todos los estudios de opinión. Esta es la última encuesta, 19 al 29 de mayo, perdón, de marzo. En esta encuesta es una encuesta hecha en hogares. A la pregunta, fíjense ustedes, a esta pregunta, que es importante y que demuestra que quienes están llamando a la abstención están desconectados del mundo real de la calle. O sea, están pensando solamente en su cálculo y algunos seguramente en sus propios intereses. Pero cuando le preguntan a la gente aquí, si usted está, ¿cuán seguro está usted de ir a votar en este proceso electoral? Fíjense, 31.4% está muy seguro. Y 27.8% está seguro. Y poco seguro el 16.8%. Vamos a suponer que ese poco seguro, de ese 16 el 6% acude a votar. O sea, 65% promedio en el país. Y esto no lo dice Data Analysis, lo dice IVAC. También lo recoge Consultores 21, Varianza, Benebarómetro, Datincor, todos los estudios de opinión recogen esto. Pero lo más triste, fíjense, cuando se le consulta a la gente si está de acuerdo con el llamado de la Mesa de la Unidad Democrática a la abstención, 66.8% dice no estar de acuerdo. Y apenas el 26% dice estar de acuerdo. Y yo no quiero ser petulante, arrogante en esto, no lo soy, créanme, pero es bueno también decirlo. Estos estudios de opinión, todavía no hemos arrancado la campaña. Y el propio chavismo, que es una realidad que existe, que no podemos seguir subestimándolo, no quiere Maduro, ¿vale? El propio chavismo quiere salir de ese gobierno malo, porque lo ve chimbo. Porque sabe que ese gobierno también tiene pasando hambre al chavismo. Porque buena parte de nuestros muchachos que se han ido al exterior y de buena parte de los venezolanos, hay gente también que creyó en esto y los defraudaron. Si las elecciones se hicieran este domingo, según esta encuesta, nosotros tenemos 7 puntos encima. Data Analysis. Esta encuesta de Data Analysis, 41-34. Por eso cuando uno habla de condiciones políticas, queridos hermanos,
Estamos hablando de un país que el 93% de los venezolanos, usted le pregunta y dice las cosas están mal y van para peor. El 82% de los venezolanos rechaza y condena el desempeño del gobierno. 65% quiere votar. Y la historia nos dice, del mundo no hay gobierno alguno que haya sobrevivido en un proceso electoral con un mecanismo perverso de hiperinflación en curso. Eso no existe. Y lo otro que también hay que decir, queridos hermanos, es que también hay unos estudios. Yo conversaba con algunos politólogos. Se han evaluado 171 casos de boicot electoral o abstención en el mundo. Solo 3 tuvieron éxito. Solo 3 han tenido éxito. Y de allí, un poco el planteamiento a tu pregunta. ¿Es posible aquí la amenaza? No. Repito, yo no le como casquillo a eso. ¿A que la hubo? Sí la ha habido. ¿Que eso nos va a neutralizar? No. ¿Que nosotros vamos a dejar de recorrer el país? No. ¿Que vamos a abandonar la candidatura? Perdónenme. O sea, como quien dice, ¿cómo es la cosa del dominó? Mano segura no se tranca. Allá ellos pudieran estar haciéndole un beneficio al gobierno, eso sí. Y de allí, que es verdad, nosotros no venimos aquí con la racia. Lo que haya funcionado como política complementaria de atención social a los sectores más vulnerables, a los más pobres, lo que tenemos que hacer es despartidizarlo. Que haya una ley que prohíba que un programa social del gobierno sea habilitado como instrumento de control político de la gente. Que eso tenga que estar asociado a un partido. Que eso se convierta en un mecanismo de presión para que la gente tenga que ir a votar por determinados candidatos. Que esos programas sociales no sean exclusivos para un sector, que sean para el país, independientemente de su visión, de su ideología, de su color. Y de allí que nosotros hemos también venido planteando algunos programas. La tarjeta solidaria, por ejemplo. ¿Que eso es populismo? Olvídense que eso es populismo. Eso lo hace, aquí está, Estados Unidos tiene un programa que se llama TAN. Y por allá en todos los países, yo lo tenía por aquí, lo que pasa es que cargo tantos papeles. Fíjense, este es el programa de Estados Unidos, aquí está. Miren, estos programas complementarios de atención social, y más en situaciones de crisis como la venezolana, existen en todas partes. Ustedes saben, en Estados Unidos, aquí está. El programa en Estados Unidos se llama TAN, ¿no? El programa de asistencia temporal para familias necesitadas. Ah, allá no es, aquí sí. Ahora nosotros estamos diciendo que esto no puede ser manipulado desde lo político. Pero incluso países, fíjense ustedes, Chile, en Chile se llama Chile Solidario, en Colombia se llama subsidios de asistencia a sectores en condición de depresión, Ecuador, bono de desarrollo humano, en México, oportunidades, en Costa Rica se llama Avancemos. ¿Te imaginas que yo les pongo aquí Avancemos? Costa Rica, Argentina, República Dominicana, se llama Progresando con Solidaridad. Bolsa Familiar se llama en Brasil. Perú Juntos. Red de Oportunidades en Panamá. Nosotros decimos aquí cédula humanitaria o tarjeta solidaria. ¿De dónde? De 1/3 de los ingresos petroleros que hoy son dilapidados en buena parte de la burocracia del Estado. Aquí hay como 40, creo que son 44 ministerios. Yo estoy seguro que por lo menos la mitad de esos ministerios son ministerios para la política de partidos, no para atender a la gente. Repito, aquí se regala de todo, el petróleo está. Hay allí casi 100 barriles de petróleo diarios. ¿Ustedes saben cuál es el costo de eso? Casi 1.600 millones de dólares, que muy bien pudieran ser destinados a programas sociales de los más pobres. Entonces, aquí de lo que se trata es de tener una política en el marco de la aplicación de un programa de estabilización macroeconómica, un plan complementario de atención social. Cuando digo atención social, es a los sectores más vulnerables de la población, son los que pasan hambre, y son programas transitorios, que posteriormente serán focalizados.
Pero ahorita tú no puedes dejar a un sector de la población, mientras se recupera la economía, mientras va rescatando el aparato productivo, bueno, tienes que abordar el problema del hambre, tienes que abordar el problema de los medicamentos, y de allí que complementariamente a esto nosotros aceptemos las ayudas que pueden venir de ese canal humanitario, que permita que ingresen alimentos, que ingresen medicina, etcétera, que podamos tener recursos para inyectarlos allí a la economía y que esto pueda de verdad darle la temporalidad a estos programas sociales en el marco de un nuevo gobierno. Bueno. Muchas gracias. Vámonos. Christopher Borrero. Bien, eran palabras del candidato presidencial Henry Falcón, quien se refirió desde el estado Carabobo en su gira pues por su candidatura. Se encuentra acá en Valencia y se refirió, entre otras cosas, a la comunidad internacional que pues ha manifestado no estar de acuerdo, no avalar las elecciones presidenciales acá en Venezuela. Dijo que hará todo lo posible para que sea el de él un gobierno reconocido por el mundo. En cuanto a los diputados o dirigentes de Un Nuevo Tiempo que pasaron a formar parte de la coalición Pro Ciudadano, dijo que esto significaba o lo calificó como una bola de nieve que va a seguir sucediendo con otros pues dirigentes a nivel nacional. Además se refirió a su posible declinación de candidatura. Dijo que sí ha habido amenazas para que decline, sin embargo, y cito textualmente, aseguró que candidatura ganadora no se retira. Yo soy Fabiola Mouso, transmitiendo para BPI TV desde Valencia, Estado Carabobo.